Tenemos en la línea telefónica a Paulina Hernández Morales. Ella es directora de Mexicanos Primero Jalisco. Paulina, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Sergio. Te saludo a ti y a tu auditorio. Gracias, Paulina. Pues Mexicanos Primero Jalisco, ¿le podemos llamar Delegación Jalisco? ¿Sí, verdad? Es Capítulo O Jalisco, pero Capítulo Jalisco. no Muy te bien. preocupes. Capítulo Jalisco. Bueno, invitó a los candidatos a las alcaldías de Jalisco y también a candidatos a diputados a firmar 7 compromisos por la educación. Compártenos cómo es que nace esta preocupación, por qué estos 7 compromisos, cuáles son y también qué respuesta se obtuvo de parte de los candidatos. Sí, claro que sí. Bueno, ¿cuál es la preocupación de Mexicanos Primero? Nosotros nos dedicamos a defender el derecho a aprender de niños y niñas. Y bueno, la preocupación y por lo que realizamos el evento del día de hoy es por poner a la educación y el interés superior de la niñez al centro de la agenda pública y en específico al centro de la agenda de las campañas. Ahorita que iniciaron ya las campañas nos hemos dado cuenta que hablan de inseguridad, que hablan de economía, de todo el tema, la preocupación de la pobreza, de la salud, pero no se ha hablado de todo el tema de la educación y bueno, si algo nos puede rescatar y prevenir en el futuro que exista más inseguridad, más narcotráfico, más pobreza y menos desempleo, es precisamente la educación, ¿no? Entonces ese era nuestro interés principal, poner al centro de la agenda de las campañas y obviamente de la agenda pública a la educación. ¿Cuáles fueron estos compromisos? Bueno, fueron distintos los compromisos para alcaldes, hicimos compromisos para candidatos a alcaldías y compromisos para candidatos a diputaciones, todos del estado de Jalisco. Invitamos a todos y cada uno de los partidos políticos los que decidieran hacernos partícipes con un candidato de cada uno por temas de pandemia. No podíamos invitar a todos, pero asistió un candidato o candidata a alcaldía y un candidato o candidata a diputación por parte de cada partido y ellos firmaron en representación de todos los demás candidatos de su partido. Entonces, de los 13 partidos políticos, fueron 9 partidos a firmar. Y bueno, ¿de qué se tratan estos candidatos? Que eso era, estos compromisos, que eso era específicamente tu pregunta. Bueno, en el caso de las alcaldías, ya tienen más atribuciones en materia educativa. Entonces, una cosa que nos encantaría que cuidaran es toda la infraestructura pública alrededor de la escuela. Todo lo que tiene que ver con los servicios municipales alrededor de la escuela, que tengan electricidad, que tengan agua, tengan una infraestructura adecuada alrededor de la escuela pública. También que nos apoyen con el tema, por ejemplo, no es a nosotros, sino a la sociedad en general, o con otros espacios donde niños y niñas, inclusive las familias, pueden acudir a tener otro tipo de formación, como son las bibliotecas y los centros comunitarios. Ahora en pandemia, estos lugares fueron de principal interés para todas las familias para buscar el internet, para buscar espacios de educación, para buscar otro tipo de cursos y capacitaciones y formación para los jóvenes y para las familias, ¿no? Entonces, son algunos de los compromisos que solicitamos a las alcaldías y a las diputaciones, a los que candidatos a diputación, todo lo relacionado con el presupuesto educativo que les va a tocar a los que sean candidatos electos aprobar, y lo relacionado también con el ejercicio del gasto, la fiscalización del ejercicio del gasto, ¿no? A ellos les toca lo que es la glosa y aprueban el presupuesto y al año siguiente tienen que ver cómo se lo gastaron. Entonces, sí tener como en el centro de todas sus decisiones y en el centro de todas sus revisiones esto del interés superior de la niñez y no pensar solo como adultos, sino pensar en los niños para todas las decisiones que tienen que tomar, no solo decisiones políticas y electorales, sino basadas en infancia. Paulina, a partir de lo que te escucho, Uh-huh. las presidencias municipales tienen un trabajo importante en lo que se refiere a la educación municipal. Ya ves que tienen bastantes centros en donde capacitan a las personas desde en corte y confección hasta inglés. Uh-huh. Qué tanta relevancia o qué tanto pueden hacer más allá de eso, salvo esto que dices de la infraestructura, arreglar la infraestructura alrededor de las escuelas, pero están limitados, ¿no? Todavía los municipios podrían todavía dar más. Sí, tienes razón en que las principales atribuciones de educación en nuestro país están otorgadas a lo federal, ¿no? A la Secretaría de Educación Pública Federal.
pero sin embargo ya con las leyes que se tienen actualmente, ya tienen otras atribuciones también los municipios para ejercer en materia educativa, o sea, se les ampliaron sus atribuciones en la Ley General de Educación. Entonces, ¿qué buscamos que hagan los alcaldes? Que tomen decisiones basadas en evidencia, que atiendan a las familias, que fortalezcan, tienen muchos programas las alcaldías que pudieran fortalecer sus programas para atender a la primera infancia, que garanticen los servicios municipales, que bueno, eso ya lo comentamos, y este tema de los espacios de formación y capacitación, ¿no? Son cosas como muy claras, tenemos más propuestas que ayudan también al tema de socialización, de transparencia, de datos educativos y demás. Entonces, creemos que los alcaldes tienen también, como tú bien dices, a lo mejor en algunos casos pudieran quedarse cortos y pudieran ejercer más también las atribuciones que tienen en la ley de educación y buscar dar apoyo a las familias y a la infancia desde los municipios y no solo atenernos a lo que se aprueba a nivel federal o a lo que se decide a nivel estatal, ¿no? Entonces, ellos son los que están, digamos, los alcaldes o las alcaldías y los servidores públicos de los servicios municipales son los que tienen más cercanos a las familias, a los niños y niñas y conocen más el contexto y saben cómo atender esas necesidades y garantizar sus derechos de una mejor manera, ¿no? No todos necesitan agua, no todos necesitan internet, no todos necesitan electricidad. Cada contexto va necesitando cosas distintas y entonces con la cercanía que se mantiene dentro de la presidencia municipal, se podría lograr también esta garantía de los derechos de los niños y niñas. ¿Qué tan viables, y hablo sobre todo en términos financieros, son las propuestas, dado que ni siquiera se tiene suficiente presupuesto en México, por ejemplo, para que el nivel de educación, nivel educativo de preescolar se ofrezca para cubrir toda la demanda? Sí, mira, te cuento porque eso es parte de lo que pusimos en las propuestas para los candidatos a diputación. Los que van a ser diputados y diputadas nuestras van a tener la atribución de la aprobación del presupuesto. Entonces, el Ejecutivo propone políticas públicas, pero el legislativo tendría que garantizar ese presupuesto para esas políticas públicas y revisar que el discurso del Ejecutivo no sea solo discurso, sino que va acompañado también de un proyecto de presupuestos relacionado con esa propuesta de política pública, ¿no? Entonces, eso es un trabajo que les pedimos también encarecidamente a nuestros próximos diputados y diputadas que cuiden el presupuesto de educación, que prevean todo lo que se requiere y más en tiempos de pandemia. No solo se requiere antibacterial y cubrebocas, se requiere también presupuesto para todo el tema de formación de los docentes, para el cuidado de la salud socioemocional de los niños, para tener más espacios de convivencia, que es algo que nos ha faltado todo este último año. Entonces, todo eso en el discurso se escucha muy bien, pero hace falta acompañarlo de presupuesto y esto va para diputados federales y diputados locales, presupuesto federal y presupuesto estatal. Ambos tienen maneras de hacer llegar más presupuesto educativo y más presupuesto pensado en niños y niñas. Todo este año, como te digo, las decisiones las tomamos los adultos para y por los adultos y se nos olvidaron nuestros niños y niñas y creo que es momento de que empezando con el presupuesto se note también ahí nuestro interés por ellos. Mexicanos Primero en su capítulo Jalisco va a monitorear lo que hagan los diputados y los alcaldes y va a presentar algún informe de quién sí cumplió y quién no, sobre todo los que firmaron. Es muy buena idea de que vamos a monitorear y vamos a estar detrás de lo que de toda su ejecución de su trabajo, de tanto de alcaldes como de diputados y diputadas. Vamos a estar ahí, pero es buena idea también sacar como un informe, tomamos nota de eso, pero sí es algo, y no solo de Mexicanos Primero, parte del trabajo de los ciudadanos es si elegimos ciertos diputados y ciertos alcaldes, que evaluemos su ejercicio del gasto y que pensemos que también las propuestas que nos están haciendo en campaña y verifiquemos su cumplimiento, ¿no? Es importante que estemos detrás de ellos y que veamos que ellos se den cuenta que los ciudadanos sí ejercemos nuestro poder de ciudadanía, de vigilar su trabajo y también cuidando que las decisiones no solo sean tomadas por cuestiones políticas, como te decía anteriormente, o en este momento por cuestiones electorales, sino que los compromisos que están teniendo ahorita, luego los pudiéramos vigilar después y verificar que se están cumpliendo. Ahora, algo que también vamos a hacer, René, es que ya que tengamos candidatos electos,
les vamos a proponer a los candidatos un diálogo por la educación antes de entrar en funciones, en Mexicanos Primero. Va a ser una especie entre taller, foro o diálogo, donde les presentaremos acciones específicas de acuerdo a las atribuciones que tiene un diputado o que tiene un alcalde, con acciones y con tácticas, estrategias y demás que pudieran ejercer de acuerdo a lo que ellos en el poder de lo que fueron elegidos pudieran llevar a cabo, ¿no? Entonces, es algo que también vamos a hacer, no solo quedarnos en la firma de compromisos, sino luego aterrizarlo eso a propuestas específicas con todo y la táctica de cómo llevarla a cabo. Son 13 los partidos que están participando en esta contienda electoral en Jalisco. 9 firmaron, 4 no. ¿Quiénes sí firmaron y quiénes no? Bueno, pues firmó el Verde Ecologista, el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, Somos, Hagamos, Fuerza por México, Futuro también firmó. Y bueno, ¿quiénes fueron los que nos faltaron? Nos faltó Morena, nos faltó el PT, nos faltaron redes sociales progresistas y el PES, Partido de Encuentro Social. Fueron los que a todos les hicimos llegar una invitación a sus oficinas de sus partidos, a sus presidentes de sus partidos, e inclusive tuvimos llamadas de confirmación telefónicas también. Y bueno, quiero pensar que fue por agenda previamente que no pudieron, pero bueno, es una manera de pensar. De cualquier manera, nosotros como sociedad civil vamos a estar vigilando que hayan firmado o no hayan firmado los compromisos. Vamos a buscar que siempre se cuide y se defienda el derecho a aprender de los niños y niñas, sin importar que lo hayan firmado o no, ¿no? Obviamente, ahí se nota también pues el compromiso de cada uno de estos actores. Muchas gracias, Paulina, por tomarnos la llamada y por compartirnos estos compromisos por la educación. Gracias. Muchas gracias a ti, hasta luego.